Bueno, ahora sí. Nosotros en la última clase hablamos de que la cavidad orbitaria, perdón, el globo ocular tiene tres capas principales. La capa externa o fibrosa, formada por la esclera y por la córnea. La capa media, que es una capa vascular, formada por la coroides por detrás y por delante por el cuerpo ciliar y el iris. Y por último, la capa interna que era la continuación del nervio óptico, que es esta capa aquí, que es la capa nerviosa formada por la retina. ¿Está? Hablamos de que en la retina hay dos tipos de fotorreceptores, que son los conos y son los bastones. Dijimos que los conos y los bastones son los encargados de transformar el estímulo luminoso a un estímulo eléctrico, ¿verdad? A un estímulo nervioso, perdón, a un estímulo nervioso para poder llevar la información a través del nervio óptico a la retina. Dijimos que la visión de precisión está aquí, en la mácula, más específicamente en la fóvea. Y aquí se encuentran los fotorreceptores más específicos, los fotorreceptores más buenos, que son los conos. Los conos que nos dan la visión de colores y nos dan la visión de precisión. Y dijimos que en la periferia están los otros tipos de fotorreceptores que son los bastones. Los bastones nos dan la visión escotópica, creo que era. Escotópica, ¿verdad? La visión escotópica, o sea, nos da la visión en condiciones de baja iluminación. O sea, nos da la visión nocturna en otros términos. ¿Entienden? Aquí, en la mácula están los conos. En la mácula, un poquito más en la periferia, ya hay una mezcla de conos y bastones, y en la periferia solamente vemos bastones. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una lesión aquí en la mácula, sabemos que aquí es donde nosotros tenemos la agudeza visual. La precisión de la visión se debe a esta región llamada mácula y a sus fotorreceptores específicos llamados conos. Entonces, cualquier lesión aquí en la mácula, por ende, produce lesiones en los fotorreceptores llamados conos. Y ahí, lógicamente, la agudeza visual, la calidad visual nuestra está alterada. Entonces, entiendan, esto es tema de examen, ¿verdad? Aquí están los conos, en la mácula, y ellos se encargan de la visión de los colores y de la precisión de la visión, de la agudeza visual en sí. En la periferia están otros tipos de fotorreceptores llamados bastones, y ellos se encargan más de la visión periférica y de la visión que ustedes pueden tener en la periferia de su campo visual. ¿Entienden? Esos son los bastones. Y lo interesante de los bastones es que se encargan de la visión nocturna. Entonces, nosotros acá con esto completamos lo que son las tres capas del globo ocular, la fibra óptica, la vascular y la nerviosa. Pero bueno, hablamos de las capas, hablamos de las paredes de la cavidad orbitaria, pero no hablamos de el contenido de la cavidad orbitaria. El contenido de la cavidad orbitaria ya son las estructuras que no forman parte de estas paredes, o sea que forman parte del contenido, lo que está adentro. Y ahí tenemos que hablar de lo siguiente: contenido del globo ocular. El primer contenido que está del globo ocular es este líquido que está aquí, llamado humor acuoso. Miren, esto está adentro. El humor acuoso es súper mega importante porque, porque mantiene la presión ocular y mantiene la forma de la cámara anterior. ¿Y por qué es importante? Justamente porque regula la presión intraocular. Ustedes ya habrán escuchado que cualquier aumento de la presión intraocular, o sea que alteraciones en la presión intraocular, puede producir lesiones, ya sean en muchas partes del cuerpo, pero principalmente a nivel del nervio óptico. Y ese es el fundamento de lo que cuando hablamos, o sea que el factor de riesgo más importante de cuando hablamos de glaucoma, por ejemplo. El glaucoma está muy relacionado a la hipertensión ocular. Y bueno, ¿y quién controla la hipertensión ocular? ¿Quién controla la presión ocular? Y bueno, el que controla la presión ocular es el humor acuoso. O sea, el humor acuoso es el aumento o la disminución o la superproducción o la hipoproducción de humor acuoso es
es el fenómeno que regula la presión intraocular. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo voy a mostrar en otra imagen. Aquí, este es el ojo, ¿verdad? Nosotros dijimos, en la clase anterior, dijimos que el ojo se lo puede dividir en dos, en un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior es mucho más pequeño, ¿verdad? Es mucho más pequeño porque aquí hay una pequeña camarita nomás donde está la cámara anterior, donde está el humor acuoso, y acá hay una ferocavidad en donde está un gel llamado gel vítreo o humor vítreo. Imagínense un poco acá, miren en esta imagen. Aquí está nuestro gel vítreo y en esta parte el volumen no aumenta, el volumen no disminuye. Este gel siempre es el mismo, bueno, se renueva con el tiempo, pero bueno, básicamente siempre es el mismo, no hay un dinamismo ahí entre producción y excreción de humor vítreo. Es una gelatina que se queda estática acá. Sin embargo, en este espacio que está acá, hay un líquido llamado humor acuoso que sí se produce y se desecha constantemente cada minuto, cada minuto. ¿Entienden? Cada minuto se produce más, cada minuto se drena más. Entonces, aquí ya hay un dinamismo mayor, ya se produce mucho, ya se elimina mucho, ya todo el día se renueva. Entonces, a pesar de que este espacio es mucho más pequeño que este, igual este espacio es el que regula la presión del resto. Si esto aumenta mucho de volumen, lógicamente aumenta y presiona el ojo, o sea que aumenta la presión del ojo. Si disminuye, disminuye la presión del ojo. O sea que este es el botón, esta es la parte que regula la presión del globo ocular. Y en ella, lógicamente, es importante el líquido que está aquí llamado humor acuoso. Bueno, ¿cómo se forma? ¿Cómo se drena? ¿Dónde está el humor acuoso? Bueno, el humor acuoso se forma a través de los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares son nuestras estructuras acá. Los cuerpos ciliares, recuerdan, forman parte de la capa media del globo ocular, la capa vascular. Entonces, el cuerpo ciliar es el que produce el humor acuoso. Y viene aquí por detrás del iris, a esto le llamamos cámara posterior. Viene aquí por detrás del iris, pasa por la pupila y llena esta cavidad que es eh, la cámara anterior, perdón. La cámara anterior. Cámara anterior y lo que está aquí atrás es cámara posterior. No olviden la diferencia entre cámara anterior y segmento anterior. Segmento anterior dijimos que es aquí una línea y todo esto está por delante, es segmento anterior. En esta imagen, aquí. Esto es lo que llamamos segmento anterior. Y la cámara anterior está dentro del segmento anterior. Y acá solo me muestra la cámara anterior, porque está por delante del iris. Si está por delante del iris, es cámara anterior. Si está por detrás del iris, como este espacio blanco acá, es cámara posterior. Y bueno, nuevamente, ¿dónde se forma el humor acuoso? Y el humor acuoso se forma en la cámara posterior, en donde está el cuerpo ciliar. Aquí. El cuerpo ciliar es el que produce este líquido. Viene, se produce aquí, viene, pasa por la cámara posterior, como dice acá, pasa por la pupila y llena toda la cámara anterior. Y genial, ya sabemos quién produce. Y el humor acuoso se produce constantemente, no me recuerdo la velocidad, pero vamos a averiguar. Produce constantemente. ¿Y qué pasa? Se produce mucho, entonces esto tiene que aumentar de presión. No aumenta porque hay alguien que lo drena en la misma velocidad, que lo que hace es excretar, o sea, que tira al torrente sanguíneo, básicamente. Hace llegar ese humor acuoso al torrente sanguíneo. Y esa estructura se llama malla trabecular o red trabecular, lo que está acá. Entonces viene aquí el humor acuoso, viene aquí, viene, pasa por aquí, llena aquí, y después para drenarse hay una esponja que absorbe ese humor acuoso y esta esponja lleva ese líquido a este canal llamado canal de Schlemm. Y el canal de Schlemm son como cañerías, ¿verdad? Lleva el líquido lógicamente al torrente sanguíneo a través de los vasos epiesclerales. ¿Está bien? O sea que básicamente el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar
y se drena y se desecha hacia el torrente sanguíneo. ¿Está? Y el que lo produce es el cuerpo ciliar y lo que lo desecha es la malla trabecular o red trabecular. Tema de examen, recuerden. Entonces, por eso es tan importante el humor acuoso, porque además de tener un montón de funciones, qué sé yo, de protección, le hidrata la córnea, o sea que le nutre a la córnea. Dijimos que la córnea se nutría por lágrimas y por el humor acuoso. La función más importante que realmente a nosotros nos interesa es que regula la presión intraocular. O sea que el humor acuoso le da presión al ojo, le regula su presión. Y dice entonces, ocupa la cámara anterior y posterior. Claro, cámara posterior y cámara anterior. 99% agua, lógico, como todos los demás líquidos del cuerpo, formado en los procesos ciliares. Los procesos ciliares están en los cuerpos ciliares. Cuerpos ciliares tienen un montón de procesitos que producen eso. 80% por secreción activa, 20% por ultrafiltración y algo de difusión. Bueno, se drena por el sistema trabeculum, canal de Schlemm, el trabeculado y el canal de Schlemm, así se drena. ¿Está bien? Y mantiene la presión intraocular. Ese es el primer contenido que tenemos que saber. Después hay otro que es esto aquí, que es el cristalino. El cristalino también está dentro, no hace parte de la capa, no hace parte de las paredes del globo ocular, pero sí de su contenido. El cristalino también dijimos que es una lente. Acá tenemos la córnea, que es la primera lente, y aquí tenemos la segunda lente, que es el cristalino. El cristalino es una lente que está sujeta a un montón de hilos aquí. Todo esto es cristalino, así que está totalmente tensado, está flotando, pero tensado por unos hilos llamados zónulas de zinc. En esta imagen la misma cosa, miren, cuerpo ciliar y esta estructura aquí que atajan el cristalino se llaman zónulas de zinc. Este cristalino es una lente también de 20 dioptrías aproximadamente de poder óptico. Dijimos que la córnea tiene 40 dioptrías, o sea que la córnea es el más potente, pero después tenemos esta lente llamada cristalino que tiene 20 dioptrías. Es la segunda lente en potencia del dioptrio. La segunda lente más potente. La primera es la córnea. Y por último, bueno, no sé si por último, pero después tenemos lo que está atrás, que es esto que está aquí, el gel que está aquí, llamado gel vítreo. El gel vítreo, como le dije, no regula casi nada. Está ahí porque tiene que estar. Gel transparente avascular, función óptica y de sostén, es más de sostén realmente, representa el 80% del volumen. Imagínense, esto representa el 80% del volumen, pero no tiene casi ninguna importancia cuando hablamos de presión intraocular. Porque este pequeñito aquí, el humor acuoso, es el que lo regula. Este gel está quietito. Humor vitro, gel transparente, permite el paso de la luz y da forma al globo ocular. Esas son sus funciones. Estas son las funciones del humor vítreo. ¿Está bien? Eso ya estamos. Y básicamente eso cuando hablamos de contenido. Cuando hablamos de contenido hablamos de eso. Ahora tenemos que hablar de la vascularización. La vascularización, como vimos en la clase anterior, el globo ocular recibe sus arterias y sus venas a través de la arteria y vena oftálmica. La arteria oftálmica rama de la carótida interna. Miren, la arteria oftálmica. Ahora vamos a hablar de la arteria oftálmica en sí. La arteria oftálmica se divide en dos, básicamente. En dos, recuerden, arteria oftálmica en dos. La arteria central de la retina y las arterias ciliares. Ciliares. Esos son. En esta imagen van a ver fenomenalmente. Cuando nosotros hablamos la vez pasada de un fondo de ojo, dijimos que, miren, el nervio está hacia la nariz y la mácula está hacia la oreja, nervio hacia la nariz, mácula hacia la oreja. O sea que este es un ojo derecho, este es un ojo izquierdo. Pero miren, ¿dónde salían? ¿Qué son todos estos vasos que están acá? Acá hay arterias, acá hay venas. Vimos que salen del centro del nervio óptico. Esta arteria aquí sale del centro del nervio óptico. Entonces, ¿qué arteria? ¿Cómo se llama esa arteria? Fácil, arteria central de la retina, ¿verdad? Arteria central de la retina, que es una de las ramas de la arteria oftálmica. Lo bueno con la arteria oftálmica es que se divide en dos nomás lo que a nosotros nos interesa. La arteria central de la retina
y las arterias ciliares. Ahora, ¿qué inervan? ¿Qué inervan? La arteria central de la retina, bueno, ya te dice todo. Perdón, ¿qué vasculariza? Me concentré. ¿Qué vasculariza? La arteria central de la retina lógicamente vasculariza la retina, ¿verdad? El nombre lo dice todo, ¿verdad? Después tenemos las arterias ciliares. Las arterias ciliares vascularizan esa capa media que nosotros vimos cuando hablamos paredes de la cavidad del globo ocular. Dijimos que había una capa media vascular formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Bueno, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris están vascularizadas por las arterias ciliares. Fácil. Arterias ciliares, iris, cuerpo ciliar, coroides. Arteria central de la retina, vasculariza la retina. Termino. Aquí en esta imagen se puede ver perfectamente. Acá atrás venía la arteria oftálmica y se dividió en dos. La primera rama vino y entró por el nervio y acompañó el nervio en el medio. Y la segunda rama vino y produjo estas arterias ciliares, posteriores y anteriores, arterias ciliares. Miren, la arteria central de la retina viene y se abre aquí, como se ve en esta imagen, y vasculariza la retina. Todo esto son arterias y nervios provenientes de la arteria central de la retina. Y aquí, esta capa vascular que vemos aquí, está vascularizada por estas pequeñas arterias llamadas arterias ciliares. Aquí. Que justamente vascularizan la coroides, vascularizan el cuerpo ciliar y el iris. Eso es facilísimo. Entonces, se dividen dos, arteria central de la retina y arterias ciliares. La arteria central de la retina, ¿qué vasculariza? Vasculariza la retina, simple. La arteria oftálmica, las arterias ciliares posteriores y anteriores vascularizan la coroides periférica, el cuerpo ciliar y el iris. Ya, fácil. En esta imagen se puede ver súper bien. Viene la arteria central de la retina y a su vez se divide en superior e inferior, y el superior a su vez se divide en nasal y temporal. O sea que acá podemos ver, este está más en la oreja, entonces es unas raíces temporales. Entonces esta es la arteria superotemporal, ¿verdad? La arcada superotemporal. Lo que se van hacia el otro lado son la arcada superonasal, inferonasal, inferotemporal. ¿Entienden? Pero bueno, al fin y al cabo todos provienen de la arteria central de la retina. Y esto a su vez de la arteria oftalmal. Y esta a su vez de la carótida interna. Y eso, esa vascularización quiero que recuerden la vascularización, ¿sí? Porque yo voy a preguntar, ¿cuál es la arteria encargada de la vascularización de la retina? ¡Pum! Lógicamente no me van a poner arterias ciliares, ni la palpebral superior, ni nada, me tienen que poner la arteria central de la retina, ¿verdad? Lógicamente, si ustedes leen en el libro o leen en otros libros, van a darse cuenta de que la arteria central de la retina también, bueno, a la retina también le vasculariza un poco la coroides. La coroides también le vasculariza en algunos puntos, pero de forma secundaria, ¿entienden? O sea que yo estoy hablando más bien de lo primario. Las arterias ciliares vascularizan la coroides. Cierto, vascularizan también una parte de la retina, pero una de las cuantas capas de la retina vasculariza, pero no es lo principal. Lo principal es que vascularice la coroides, el iris y el cuerpo ciliar. ¿Está? Entonces, lo principal es lo que quiero que ustedes sepan. Bueno, ahí está. Ahora, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre contenido y sobre vascularización. ¿Alguien está por ahí? Sí, doctor, está Sí, bien, doctor. sí, está bien. Bueno, qué bueno, excelente, excelente. Entonces acá ya terminamos contenido, hablamos de las paredes y hablamos del contenido del globo ocular, hablamos de las divisiones y hablamos un poquitito de cada uno de los contenidos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la vía óptica. Esta parte es genial, no es tan difícil, así que vamos a tener en cuenta, ¿sí? La vía óptica, cómo llega la imagen o cómo llega la imagen hasta nuestro cerebro. Miren en esta imagen. Aquí están los ojos. Miren, aquí están los ojos.
la luz entra por aquí, como yo le dije, atraviesa el cristalino, atraviesa a la córnea, el cristalino, el humor vítreo, viene aquí y ¡tas! Se proyecta en la retina. La retina capta esa información. La retina es una capa nerviosa, entonces capta esa información a través de los fotorreceptores. Los fotorreceptores captan esa energía luminosa y la transmiten como impulsos nerviosos. Y bueno, entonces esos impulsos nerviosos vienen a través de la retina, vienen y convergen en lo que se llama el nervio óptico. ¿Qué es esto? Aquí está el nervio óptico. ¿Está? Recuerden, del nervio óptico. Entonces, el nervio óptico tiene un montón de porciones. La primera porción es esta en la que está dentro del ojo, que es la intraocular. ¿Está bien? Después sale. Y aquí en el canal se llama, sale y entra lo que se llama la cavidad orbitaria. Nosotros cuando, le voy a tener que mostrar esto porque es muy interesante. Después tenemos, el nervio sale a la cavidad orbitaria. ¿Dónde está esa imagen? Acá. Aquí tenemos, mira, tiene una porción orbitaria, lo que se llama la cabeza del nervio óptico. Después tenemos una porción que es, ¿cómo se dice? Orbitaria, o sea, que quiere decir que está dentro de la cavidad orbitaria. ¿Está? Después tenemos una porción que es canalicular. Y por último tenemos una porción que es intracraneal. ¿Entienden? El menú hasta allá. Entonces, aquí tenemos una porción intraocular, una porción que está dentro de la cavidad orbitaria llamada orbitaria. Después, la porción que atraviesa el agujero óptico que nosotros sabemos que atraviesa el nervio óptico, es intracanalicular. Y después ya tiene una porción intracraneal aquí pequeña. ¿Dónde llega el nervio óptico? El nervio óptico llega hasta el quiasma óptico. Quiasma óptico. Por encima de la silla turca, por encima de la glándula hipofisaria, la adenohipófisis, por encima de la adenohipófisis. Después se entrecruzan sus fibras nasales, se entrecruzan y después se continúan como tractos ópticos. Pasan a llamarse tractos ópticos, que llegan al cuerpo geniculado lateral. Después se forman las radiaciones ópticas y por último llegan a los núcleos de la visión. Los núcleos de la visión están en el lóbulo occipital, específicamente en el área de Brodmann 17, tema de examen, ¿eh? Desde el cuerpo geniculado lateral al área de Brodmann 17. Forman parte externa de los ventrículos laterales. Entonces, recuerden el trayecto. Retina, nervio óptico con sus porciones intraocular, orbitaria, intracanalicular y intracraneal. Después, quiasma óptico por encima de la silla túnica. Luego, tractos ópticos o cintillas ópticas, también se llaman tractos ópticos, cintillas ópticas, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas y por último, el área 17 de Brodmann, los núcleos de la visión en el lóbulo occipital. Básico. Es eso. Miren, en esta imagen ya está todo. Aquí, yo les voy a mostrar esto y esto es súper interesante. De nuevo, nervio, retina, entre la imagen, retina, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla o tracto óptico, cuerpo geniculado lateral y radiaciones ópticas hasta la corteza visual occipital. Hijo, qué buena imagen está. Esa es el orden que sigue. Ahora, les voy a mostrar algo que realmente van a tener que entender. Si no entienden, pregúntenme o léanlo, ¿verdad? Miren, vamos a hablar de campo visual, como en este ejemplo, por ejemplo. El campo visual es lo que nosotros vemos con el ojo derecho y lo que vemos con el ojo izquierdo. Miren en esta imagen, vamos a ver si tengo otra imagen que me gusta más. Miren en esta imagen me gusta un poquito más. El ojo izquierdo, vamos a usar solamente este ojo izquierdo. La imagen, y este es su campo visual. Este es su campo visual. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con el ojo izquierdo.
Lo que está hacia temporal, o sea que lo que está hacia temporal, las imágenes que se... Vamos a suponer que esto sea un objeto, ¿verdad? Las imágenes que están aquí entran al ojo y son recibidas por las fibras nasales, o sea, por el nervio nasal. ¿Entienden? La imagen está hacia temporal, pero la luz llega hacia las fibras, hacia la retina nasal, de las fibras nasales de la retina. Y lo que están hacia nasal, las imágenes que están hacia nasal, vienen, atraviesan el ojo y llegan a las fibras temporales de la retina. Se cruzan básicamente. O sea que si ustedes tapan un ojo y ven un objeto aquí a tu derecha, ese objeto viene, entra al ojo, la luz de ese objeto entra en el ojo y llega a las fibras temporales. El objeto está hacia nasal, las fibras nerviosas, las fibras de la retina están hacia temporal. Lo mismo aquí. Si vos ves un objeto que está en la periferia temporal a vos, hacia afuera, esa luz viene, llega y se proyecta en las fibras nasales de la retina. Hijo, complicado, un trabalengua. Así se ve el campo visual. Miren, entonces, vienen las fibras nasales vienen a través del nervio óptico y en el quiasma óptico se entrecruzan. Eso es súper importante que sepan. En el quiasma óptico se entrecruzan las fibras nasales. Miren aquí, estas son las fibras nasales blancas del ojo izquierdo en este caso. Viene. Y en vez de seguir aquí un trayecto con el nervio ipsilateral, viene y se entrecruza, cruza de largo y pasa al otro lado. En esta imagen es fenomenal. Miren aquí, las fibras nasales. Las fibras nasales del ojo izquierdo vienen y cruzan hacia el otro lado. Se entrecruzan las fibras nasales. ¿Qué pasa con las fibras temporales? Las fibras temporales vienen y acá doblan nomás y siguen por el mismo lado. ¿Me entienden? Aquí las mismas cosas. Las fibras temporales vienen y giran y siguen en el mismo lado. Pero las fibras nasales vienen y pasan al otro lado, se entrecruzan. Entonces, a nivel del quiasma óptico, las fibras nasales de ambos ojos se entrecruzan. ¿Está? Eso es un dato súper mega importante. Entonces, ahí es donde tenemos que saber qué pasa si hay lesiones en estos lugares. Ahí está el asunto. Miren aquí. Si yo le digo, esto se llama hemianopsia. Cuando hemianopsia o anopsia, perdón, esto se llama anopsia. ¿Qué quiere decir? Cuando no ves nada. Ceguera, ¿verdad? Vamos a suponer este campo visual. Esto es lo que ve el ojo derecho, izquierdo, y esto es lo que ve el ojo izquierdo. Perdón. Esto es lo que ve el ojo izquierdo y esto es lo que ve el ojo derecho. Lo mismo aquí. Entonces, vamos a suponer que yo le haga un corte aquí, donde dice el 1. Yo le hago un corte a esto. ¿Qué va a pasar? Si yo acá, por ejemplo, miren, si yo aquí a este le hago un corte, ¿qué se supone que va a pasar? ¿Alguien tiene una idea? Fácil era dar la respuesta. El ojo derecho no tiene más función, no se ve más. No ve nada, no tiene más función. Se corta el nervio y pierde. La visión temporal y la visión nasal pierde. Lo mismo aquí. ¿Qué pasa si corto el nervio del ojo izquierdo? Este ojo muere, no ve ni nasal ni temporal. Pero, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, en el quiasma óptico, aquí corto, solamente aquí, en el centro? ¿Qué pasaría? Perde a visão dos dois? Sí, pero la visión total o la visión parcial. Perde a visão parcial, né? Só perde a visão nasal dos dois lados, né? Exactamente. Vos no perdés la visión nasal. Bueno, casi exactamente. Lo que vos perdés ahí es las fibras nasales de la retina. ¿Entendés? Interesante. Así como vos dijiste, las fibras nasales de la retina se pierden. Pero ¿y qué se pierde en la visión? El campo visual. Ah, perde o campo temporal, né?
Claro, ahí vos perdés la visión temporal, porque hay diferencia entre las fibras de la retina y el campo visual. Entonces, en esta imagen es fenomenal, porque aquí, te voy a mostrar, este es el campo visual. En el número 2, yo corto aquí, chan, corto. Entonces, las fibras nasales del ojo izquierdo, las fibras nasales del ojo derecho, se cortan y se interrumpen. Sin embargo, las fibras temporales vinieron y pasaron de largo. Las fibras temporales vinieron y pasaron de largo. Entonces, como yo lastimé esta parte nasal y esta parte nasal, entonces las imágenes temporales del campo visual es las que están afectadas. Las imágenes temporales del campo visual lo que están afectadas. Entonces, nosotros tenemos una hemianopsia. Así se ve el campo visual. Todo lo que está hacia afuera, en el ojo izquierdo, no se ve. Hacia temporal no se ve. En el ojo derecho, hacia temporal tampoco no se ve. Entonces, nosotros lo que tenemos es lo que se llama una hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. ¿Por qué insisto con esto? Porque es súper mega frecuente ver. Es frecuente ver. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan que el quiasma óptico, como yo le había dicho, el quiasma óptico está por arriba de la silla turca, está por arriba de la adenohipófisis. Y la adenohipófisis es una glándula que se quiere frecuentemente hipertrofiar o tener tumores ahí. Entonces el tumor crece y comprime el quiasma óptico. Y al comprimir el quiasma óptico producen problemas en el campo visual. Les voy a mostrar una poco acá. No sé por qué no puse ya antes estas imágenes de esta clase. Professor, um tumor no quiasma óptico seria o mesmo tipo de lesão? No entiendo. Sí, claro, y un tumor en el quiasma óptico produce esas alteraciones en el campo visual. Exactamente, eso es por eso insisto con esto. Vamos a ver aquí. Por eso mismo, nadie va a entrar, nadie va a entrar y va a cortar solamente esta partecita para... ¿Ustedes ven ahí? ¿Sí? ¿Ven Sim. mi slide? Nadie va a entrar y va a cortar solo esta partecita o qué sé yo. Lo más frecuente que pasa es que crece el tumor y aplasta estas fibras nasales. Y al tener aplastadas las fibras nasales, se produce una hemianopsia temporal aquí. En el ojo izquierdo, esta parte no se ve, en el ojo derecho, esta parte, hacia las orejas. Entonces, una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué, colegio? ¿Por qué insisto con esto? Porque es muy frecuente ver. Cuando estén en clínica médica o endocrinología, van a ver con frecuencia estas alteraciones, porque ¿cómo se llama el tumor de la adenohipófisis la más frecuente? ¿Alguien se recuerda? Creo que no. El tumor más frecuente en la adenohipófisis, si no me equivoco, es ¿no es el cuál? Creo que es el prolactinoma. Creo. Estoy casi seguro. El prolactinoma me parece que es el tumor más frecuente de la adenohipófisis. Y ese tumor siempre quiere apretar aquí y producir esta hemianopsia bitemporal. Acá un ratito más justo estaba fijándome en esto. Hay una imagen del piso, de la calidad de la pluma. Professor, e esse Ser tumor tem como sacar ¿Ah? esse tumor? Esse tumor se saca? Sí, claro que se saca. Los neurocirujanos sacan a cada rato ese. Increíblemente al sacar ese, la mayoría de las veces le devuelve la visión al paciente. Le vuelve la visión. Yo ya tuve casos. Cuando yo hice mi residencia de clínica médica, llevaba a uno de estos pacientes. Y
Y realmente le operaron los neurocirujanos y quedó re genial. Ah, miren en esta imagen, qué buena está esta imagen. Esta es la imagen que quería mostrar. No sé por qué no mostré antes. Justamente el prolactinoma. Ustedes ven aquí esta imagen. Bueno, no sé. Voy a poner en mi slide ya porque... Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. se ve. Bueno, bueno, y acá, como pueden ver, ahí. Esta es los senos cavernosos. Aquí tenemos la silla turca. Y la silla turca tiene la adenohipófisis. Y el tumor más frecuente en la adenohipófisis es el prolactinoma. Aquí está, miren. Y el prolactinoma crece y le aplasta al quiasma óptico, aquí en esta imagen. Y al aplastarle al quiasma óptico, le lesionan las fibras nasales de la retina. Por ende, ese paciente tiene una hemianopsia bitemporal. Increíble, espectacular. ¿Entienden? Este tumor se resaca. Se saca por vía, o sea que los neurólogos hacen por vía híjole, entran por la nariz y se van hasta el fondo. No recuerdo cómo se llamaba esa técnica. Pero lo hacen. Queda fenomenal. Bueno, y eso. Por eso es importante entender. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si vos ves? ¿Ustedes se recuerdan de el techo de la órbita que yo dije en una de las clases? A ver si tengo alguna imagen. En el techo de la órbita dijimos que estaba muy frecuentemente relacionado, el techo de la órbita está muy frecuentemente relacionado a fracturas de la base del cráneo. Entonces, si se fractura el techo de la órbita y se fractura la base del cráneo, posiblemente toda esta zona va a estar fracturada. ¿Y qué pasa cuando se fractura esa zona? Se corta el nervio óptico. Entonces, si yo le vengo en un examen y le pregunto, viene un paciente que recibió un traumatismo y perdió líquido cefalorraquídeo por el oído por la nariz. Bueno, si perdió líquido cefalorraquídeo por la nariz, evidentemente tiene una fractura de la base del cráneo o tiene una fractura del techo de la órbita. Bueno, está perdiendo líquido cefalorraquídeo. Y yo le digo, la visión de un ojo tiene una pérdida total de visión de un ojo. Acuérdense de eso. Se accidentó el tipo y perdió un ojo. Un ojo no ve más. De repente no ve nada en un ojo. ¿A qué nivel va a estar la lesión del nervio óptico? 1. En el 1. Entiendo, esto es muy frecuente ver. Es muy frecuente ver porque se rompe el vértice de la órbita y corta al nervio óptico. Le corta, le corta. Los huesos mismos le cortan al nervio óptico. O en todo caso se produce una, ¿cómo se dice? Bueno, un estiramiento excesivo del nervio óptico que le deja medio tonto, entonces se pierde también la visión. No me recuerdo cómo se llama. Ebulsión del nervio óptico, creo que. Entonces, lo que quiero saber es que entiendan dónde está la lesión. Si el paciente no ve, lógicamente está en 1. Si el paciente dice que te ve solo en una parte del campo visual, puede estar en esta zona donde sí ya hay intercambios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una lesión a nivel de la cintilla óptica o el tracto óptico? Aquí es diferente. Aquí, por ejemplo, si nosotros cortamos en esta parte, en uno va a estar alterado las fibras nasales, pero en el otro va a estar alterado las fibras temporales. Entonces, si yo acá hago un corte, el campo visual temporal va a estar afectado en el ojo izquierdo, pero en el ojo derecho va a estar alterado el campo visual nasal. Entonces se llama una... ahí no me recuerdo. Aquí, por ejemplo, miren, en este ejemplo, en el número 4, aquí está. Número 4 en el tracto óptico, ¿cuál va a estar afectado? Las fibras temporales del ojo izquierdo y las fibras nasales del ojo derecho. Entonces se produce esto.
una lesión en el tracto óptico o cintilla óptica. Se produce una hemianopsia homónima del lado opuesto. ¿Entienden? Homónima se refiere a que los dos son derechos aquí. Hemianopsias también, pero ya no son bitemporales como en este lado, porque en un lado es temporal y en el otro lado es nasal. ¿Entienden, verdad? Eso es lo que básicamente quiero que entienda que puede haber estas lesiones. Vamos a ir ahora, cuando hablemos de lesiones de las fibras posgeniculares, esto ya no. Si ven este slide, quiero que recuerden solo tres. El 1, que es cuando se produce una ceguera total, lesión del nervio óptico, ceguera del ojo correspondiente, aquí. Una lesión aquí, en el quiasma óptico, que es la famosa lesión central del quiasma, hemianopsia bitemporal. Y el número 4, el número 2 aquí y el número 4, que es las lesiones del tracto o cintilla óptica. Hasta ahí nomás quiero que recuerden, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Quiero que lo entiendan y que lo puedan leer. Después las fibras ya se entrecruzan demasiado y en el cuerpo geniculado lateral se entrecruzan de nuevo y en estas cintillas o radiaciones ópticas también ya vienen muy entrecruzadas, entonces ya es bastante complicado entender esos campos visuales. Entonces, 1, 2, 3 y 4 de este slide. ¿Está? Eso es lo que vamos a hablar de la vía óptica. ¿Se entendió más o menos, verdad? Este dibujo tienen que saber hacer. Fáciles, miren, yo les voy a mostrar aquí. Aquí. Para hacer eso y para entender, tienen que... Híjole, yo soy seguro. Por aquí. Aquí. Para hacer... Estamos mostrando plata. Miren, vamos a dibujar el ojo derecho. El ojo izquierdo, perdón. Se le hace dos copitas al ojo izquierdo. Se le hace dos copitas al ojo derecho. Así. Ahí. Y después se hace con las nasales, se hace una X. Ahí. Y ahí. Doctor, Se tiene hace una que, X. tiene que ¿Ah? erguer un poquito más la hoja. Acá. Así, eso, así. Ahí. Entonces se le hace una copita aquí. Se le hace otra copita aquí. Este es el ojo izquierdo. Una copa y una copa. ¿Está? Entonces, las nasales, las fibras nasales se le hace como una X nomás, ¿sí? Y las temporales vienen y van por aquí. Temporales, híjole, es un poco difícil atajar. Las temporales Doctor, vienen y en vez de entrecruzarse, giran. ¿Ven? Es doutor, así não como se tem hace. como em ele slide, assim não aparece. Ah, no Não aparece. dá para Bueno, le voy a ver. mostrar así, mira. Ya Não sé dá cómo para hacer. ver aí. Ya sé cómo se va a ver. Espera que le muestro. Aquí. No sé por qué el problema de la tecnología. Funciona. Un segundito. Una forma de hacer. Ahí, no puedo ver, no. Ahí ya sé, ya sé. Ya sé. Un segundito nomás, ahí ya les muestro. Acá está. Ahí viene esta pantalla. E doutor,
Bueno, miren, a este nosotros vamos a hacer el campo visual del ojo izquierdo. Este es el campo visual del ojo derecho. Vamos a ver, un poquito más chico. El campo visual del ojo derecho. Aquí vamos a dibujar el ojo izquierdo como dos copas. Ahí. Y ahí. Horrible de mi dibujo, pero bueno. Este es el ojo derecho. Se le hace dos copas. Así de fácil es dibujar. Ahora vamos a tomar las fibras nasales, que son estas. Las fibras nasales. Y vamos a hacer una X. Ahí. ¿Está? Y las fibras temporales vamos a hacer que den la vuelta sin entrecruzarse. Vemos aquí, en vez de entrecruzarse, la hacemos ahí. ¿Entienden? Y ahí ya tienen el sistema óptico, ¿sí? Entonces, esto es ahí no sé si ven. Entonces, este es el campo visual del ojo izquierdo. Todo lo que se ve acá, todo lo que se ve acá, en esta parte, es recibida por las fibras nasales. Ahí. Y todo lo que se ve todo el campo visual nasal se ve con las fibras temporales. ¿Está? Lo mismo al otro lado. Las fibras temporales son vistas, el campo visual temporal es visto por las fibras nasales y el campo visual nasal son vistas por las fibras temporales. Esa es la forma. Pero ahí podemos ver la lesión a dónde están. La número 1 es aquí en el nervio óptico. La número 2 es aquí en el quiasma óptico. Después tenemos las lesiones en la cintilla óptica. Pero ahí, por ejemplo, yo le digo, hay el ojo derecho, vamos a poner, espérenme, viene un paciente que tiene una lesión, o sea que una disminución del campo visual del ojo izquierdo, del campo visual nasal del ojo izquierdo. Yo digo, el campo visual nasal del ojo izquierdo está lesionado. O sea que no ven nada en su campo visual nasal. ¿Qué quiere decir? Que estas fibras temporales del ojo izquierdo están dañadas. Ahí tenemos que saber dónde. Y después le digo yo que, y en el ojo derecho, las fibras temporales, o sea que el campo visual temporal de su ojo está dañado. Entonces, vemos aquí, en este dibujo, vemos que el campo visual temporal, si está dañado, quiere decir que las fibras nasales del ojo derecho están dañadas, que quiere decir que esto está dañado. Y como el nasal del ojo izquierdo y el temporal del ojo derecho están dañados, posiblemente la lesión esté aquí, ¿verdad? Bueno, esto es un ejercicio que yo suelo hacer cuando cuando me dan este tipo de ejercicios o este tipo de preguntas en los exámenes. Tienen que dibujar así como yo dibujé. Y ahí uno se va analizando todo según lo que te dice el ejercicio. No sé si se entendió. Un poco complicado, Perfecto, ¿verdad? doctor. Entendí. Muy Perfecto, bien. Bueno, doctor. genial. Sí, muy Y bien. si yo le digo, y ahí es lo que yo le dije, y si yo le digo que todo el campo visual está dañado acá, ¿qué quiere decir? Que el nervio óptico está dañado, ¿verdad? El nervio óptico en sí, pero antes de entrecruzarse. Antes de entrecruzarse. Porque si el nervio óptico llega y se entrecruza, difícilmente ya se tenga un campo visual, o sea que una ceguera total. Porque como le dije, si vos te lesionás acá, el ojo izquierdo no va, igual va a haber una parte, va a haber una parte porque va a estar todavía bien esta parte. ¿Verdad? Una de sus fibras, las fibras que ya se entrecruzaron, todavía sirve. Bueno, seguimos porque estamos un poquito atrasados. Pero bien. ¿Qué más? ¿Dónde estoy?
Y bueno, y ya es el fundamento de lo que dice acá. Lo mismo aquí. Ahí te muestra su campo visual. Esto es cómo ve el paciente. Cómo ve el paciente su campo visual. Y eso es con relación a la vía óptica. Tenemos todavía tiempo. Así que vamos a seguir hablando de otro tema completamente diferente. ¿Alguna pregunta aquí antes de entrar? Hablamos del globo ocular, de las paredes, de la cavidad orbitaria, hablamos de la vía óptica, de la retina, del cristalino, de muchas cosas ya hablamos, ¿eh? Muchas cosas hablamos, ¿eh? Ahora vamos a hablar de otra cosa totalmente diferente. O sea que, sí, y diferente. Cuando nosotros dijimos en las primeras clases de lo que nosotros íbamos a dar, hablamos de la cavidad orbitaria, del globo ocular y también hablamos de los anexos. Los anexos que se refiere a las otras estructuras que forman parte del sistema oftalmológico, ¿verdad? Del sistema óptico. Pero ya no vamos a hablar del globo ocular en sí, vamos a hablar de un anexo que son los párpados. Los párpados. Esta parte es larga y es interesante también, así que comenzamos. Los párpados son repliegues músculo-membranosos, ¿verdad? Protegen al globo ocular a través del reflejo de defensa, contribuyen a la formación de la película lagrimal, distribuyen la película lagrimal en cada parpadeo y conectan las lágrimas y las expulsan hacia la vía lagrimal. Interesante es, parece un slide medio Kardashian que se escribió, se copió del libro nomás y terminó, pero no es tan así. Protege el globo ocular, lógicamente, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos por recibir un golpe o vemos que se nos está acercando abajo, el párpado se cierra automáticamente y lo protege, ¿verdad? Contribuye a la formación de la película lagrimal. Las lágrimas, cuando veamos el sistema lagrimal, hay glándulas encargadas de la producción de lágrimas, pero hay una glándula así que es la principal, lo que es la glándula lagrimal principal, que es la que produce mayor cantidad de los componentes de las lágrimas, pero en los párpados tenemos otras glándulas, unas glándulas accesorias que también contribuyen a la formación, contribuyen a formar las lágrimas. Pero bueno, se forma la lágrima y después, ¿qué hay que hacer? Y hay que distribuir esas lágrimas, hay que hacer que se distribuya por toda la superficie ocular. Y bueno, entonces también se encargan de distribuir. Cuando nosotros pestañeamos, cuando nosotros cerramos o parpadeamos, el párpado hace que se lubrique toda la superficie. O sea que básicamente distribuye las lágrimas. Colectan las lágrimas, también se encargan de eso, se encargan de colectar las lágrimas y expulsarlas hacia el sistema de drenaje. O sea que actúa como una bomba también, llevando las lágrimas que ya se usaron, la lágrima que ya lubricó todo, hace que se lleve hacia los conductos nasolagrimales. Cuando hablamos de pared lagrimal, ustedes se recuerdan que hablamos de un orificio que hay en la pared medial de la cavidad orbitaria que conecta directamente con la cavidad nasal, que vamos a hablar enseguida de eso. Los párpados tienen función de proteger el globo ocular mediante 3 mecanismos: el parpadeo, la secreción, las glándulas de meibomio, ¿verdad? Que son glándulas sebáceas, y la sensibilidad de las pestañas. Lógicamente, las pestañas tienen mucha sensibilidad. Cualquier roce con una pestaña hace que automáticamente se cierre el párpado. Miren en esta imagen. Es interesante. Cada párpado tiene una superficie anterior, lógicamente, una superficie anterior, una superficie posterior que está en contacto con el globo ocular, dos bordes, un borde anterior libre y un borde posterior o adherente, y tenemos lo que se llama la hendidura palpebral, que es el espacio que queda entre los párpados cuando estos están separados. ¿Entienden? Cuando nosotros le vemos a un paciente o a un amigo o a tu novia o a tu amigo o a tu hermano o a tu mamá y le miramos el ojo, lo que nosotros vemos aquí es la hendidura palpebral, el espacio que hay entre el párpado superior y el párpado inferior, hendidura palpebral. ¿Y cuánto tiene que medir esto? Tiene que medir de 10 a 12 milímetros de alto
y de ancho tiene que medir 25 a 30 milímetros. Eso es lo normal. 10 a 12, 25, 30. Y como yo le dije, lo voy a mostrar en la imagen siguiente. Ahora, pero ¿cómo voy a saber si la persona tiene de 10 a 12 milímetros de alto y 23 a 30 milímetros de ancho? No vas a estarle a cada uno, a cada a pacientes midiéndole la hendidura palpebral. Claro que no. Hay forma de saber si está bien o está mal. En esta imagen pueden mirar. Esto es un ojo normal. ¿Ustedes se recuerdan de lo que era esto? La unión entre la esclera y la córnea, esta parte. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? ¿Mm? Acá, cuando viene la esclera y se transforma en córnea, esta parte. ¿Cómo se llama? No me lembro. Coroide? No, 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 no. Limbo, ¿recuerdan? Limbo. Aquí es la que dijimos que está el trabeculado, el cuerpo ciliar, todo en esta parte, ¿verdad? Este cambio entre esclera a córnea, entre una estructura blanca a transparente, se llama limbo. Y nosotros vamos a usar el limbo como referencia para saber si la hendidura palpebral es buena o es mala. ¿Está demasiado abierto o está demasiado cerrado? Entonces, ¿cómo tiene que ser la hendidura palpebral? El globo ocular, el ojo se tiene que ver, pero una parte, 2 milímetros o un cuarto de la circunferencia tiene que estar cubierto por el párpado superior. 2 milímetros o un cuarto de toda la circunferencia tiene que estar cubierto por el párpado superior. Si nosotros podemos ver el limbo aquí arriba, si nosotros podemos ver el limbo acá arriba, es porque hay algún problema. ¿Entienden? Algún problema hay. Este limbo acá arriba no se tiene que ver. Los limbos de los costados, lógicamente, se tiene que ver y el de abajo también. Pero el de abajo tiene que estar al ras. Así una pequeña diferencia o al ras tiene que estar. Se tiene que poder ver, pero no es tampoco que se tiene que ver tanto espacio. Entonces, esa es la forma más fácil de saber si la hendidura palpebral está muy abierta o muy cerrada. Hay veces que la hendidura palpebral está aquí, o sea que el párpado superior está aquí, inclusive cubriendo una parte de la visión. Eso lógicamente no es normal. Solo tiene que cubrir esta pequeña parte, 2 milímetros acá arriba y nada más. Si cubre más, ya tenemos una ptosis, ya tenemos un párpado caído. Si se ve el limbo, tenemos una retracción palpebral, o sea que el ojo está más expuesto de lo que uno puede ver. Hay una serie, ustedes nunca vieron ¿cómo es? El buen doctor, pero no es The Good Doctor el que es yankee. Ese que es indio o algo así, hindú o algo así, creo que esa serie. ¿Alguien vio? El buen doctor, creo que se llama, algo así. Por Canal Paraguayo pasa en el canal abierto. Y bueno, y el tipo es autista en teoría, ¿verdad? Lógicamente es un actor, ¿verdad? Pero él habla así y mira así, ¿verdad? Y a cada rato te mira así, ¿verdad? Increíble, ahí abre muchísimo los ojos. ¿Ah? The Good Doctor. The Good Doctor, pero es la versión No, no estadounidense. ese que o Y bueno, professor él está mira y te dizendo mira así. é ¿Perdón? outro. Esse que o professor está dizendo é árabe, se não me engano. Sim. Sí, E este outro que como está dizendo é Yankee, sim, é de Estados Unidos. The Good Doctor es de Estados Unidos. Y bueno, y la versión árabe o india, creo que es india, es diferente. Y bueno, y él es un tipo autista, pero que abre el ojo así. Abre el ojo así. Y a mí me re molesta porque se ve exactamente, el limbo superior se ve. Y él tiene una hendidura palpebral muy abierta. Y es muy evidente porque el limbo superior se ve, ¿verdad? Eso no se tiene que ver. Imagínense que ya tenga el ojo así y que ustedes vean el limbo superior. Eso no es normal. Algo que tiene que llamar la atención en eso.
Bueno, y esa es la forma de estudiar la hendidura palpebral. En esta imagen se entiende mejor. La hendidura palpebral. 10 a 12 milímetros de alto y 30 milímetros de ancho. El borde superior tiene que estar 2 milímetros, tiene que cubrir del limbo. O sea que 2 milímetros tiene que estar cubierto. No se tiene que ver el limbo superior. El borde inferior tiene que estar a nivel del limbo. ¿Sí? El canto interno y el canto externo. Esto se llama canto interno, donde está en la carúncula, que está hacia la nariz, y el canto externo. ¿Está? Esta es la forma de entender la hendidura palpebral. Enseguida nosotros vamos a hablar de en qué enfermedades la hendidura palpebral está aumentada o en qué enfermedades está disminuida, ¿sí? Ahora, vamos a seguir hablando del párpado. En esta primera slide, yo dije, el párpado tiene una superficie anterior, una superficie posterior y dos bordes. Esto es re contra importante. Un borde libre y un borde adherente. ¿Cómo le voy a explicar eso? En este es un párpado. Miren, el párpado tiene una cara anterior, formada por piel, y una cara posterior adherente. ¿Qué quiere decir adherente? Que está adherida, o sea, que está en contacto con el globo ocular. ¿Está? Y tiene un borde, dice, un borde anterior y un borde posterior. El borde posterior es este, que está adherida también a la superficie, o sea que está en contacto, y el borde anterior o libre, que es este. Y ahí, por lo que podemos ver, están los folículos pilosos. Hay una imagen mucho mejor, aquí. Pared externa, pared interna, pared borde posterior adherente y borde anterior. En el borde anterior están los folículos pilosos. Esta imagen es súper, mega interesante. Voy a mostrar en otra imagen también que me gusta. No, no hay más. Vamos a continuar. Acá, perdón. Ahí, miren. Este es un corte sagital. Miren en esta imagen de vuelta. Globo ocular, grasa periorbitaria. Aquí tenemos el techo de la órbita, el piso de la órbita. Tenemos el párpado. El párpado tiene 4 capas. De afuera para adelante. Miren, párpado, 4 capas. Aquí se ven las 4. Tenemos la piel y el tejido celular subcutáneo, el músculo, que vamos a hablar de enseguida de este músculo, a lo que nosotros llamamos el tarso, y por último tenemos la conjuntiva tarsal. Nosotros dijimos que cuando nosotros vemos aquí el ojo, tiene una conjuntiva, una piel transparente que recubre el ojo y recubre también el párpado por dentro. Y bueno, la última capa del párpado, ya sea superior o inferior, es esa piel transparente llamada conjuntiva. Entonces, aquí, 4 planos fundamentales, 4 planos. En sentido anterior-posterior, piel y tejido celular subcutáneo es este plano. Piel y tejido celular subcutáneo. Después de la piel, ¿qué viene? Viene el músculo orbicular. Recuerden de este músculo porque es nuestro amigo, ¿eh? El músculo orbicular. Después tenemos una placa fibrosa llamada tarso que está en relación con esta glándula aquí, llamada glándula de meibomio. Entonces, nuevamente, piel y subcutáneo, músculo, tarso y por último la conjuntiva tarsal. Recuerden estas imágenes y recuerden estas capas porque también es tema de examen. Piel y subcutáneo, músculo, tarso y conjuntiva. La piel y tejido subcutáneo, bueno, súper bien aquí. El músculo orbicular, vamos a hablar del músculo orbicular en cualquier momento. Vamos a hablar del tarso y septum palpebral, aponeurosis, el músculo elevador del párpado y la conjuntiva subtarsal. Y por último, la conjuntiva. Estos son los 4 planos fundamentales del párpado. Esta glándula, recuerden bien porque esta glándula es muy importante, llamada glándula de meibomio.
Vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a hablar primero de este músculo. Este músculo es fenomenal, el músculo orbicular de los párpados. Vamos a hacer un ejercicio ahora para que entiendan, porque esto yo no quiero más que nunca se olviden, porque increíblemente es como se quieren olvidar los alumnos de este tema. ¿Cuál es el músculo encargado de cerrar el párpado? Cuando nosotros cerramos el párpado, cuando nosotros cerramos el ojo, ¿cuál es el músculo encargado de hacer eso? Es este, el orbicular del párpado. Y el orbicular, el músculo encargado de cerrar el ojo, ¿por qué nervio está inervado? Desde el 2 hasta el 7. ¿Cuál es? Pelo óculo motor, será? El 7, doctor. Ahí está. El Facial. óculo motor no es. Es el nervio facial, el séptimo par craneal. Siete. Recuerden eso. Recuerden. El óculo motor no se encarga de cerrar, ¿sí? Pero casi le diste al que haya dicho óculo motor, casi, porque el óculo motor se encarga de abrir, ¿entienden? El elevador del párpado está inervado por el tercer par craneal. Entonces, cuando nosotros cerramos el ojo, el séptimo par craneal es el que nos está ayudando a cerrar el ojo. No olviden eso. Músculo orbicular. Y acá nos muestra esta imagen. Es como un esfínter, ¿verdad? Que cuando se contrae se cierra el ojo. Entonces, el orbicular es encargado de esto, inervado por el séptimo par craneal. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos? Cuando abrimos el ojo, hay un músculo que abre. Y no es el orbicular, lógicamente no es el orbicular. El músculo que abre el ojo se llama el elevador del párpado. El músculo elevador del párpado. Y está justamente, como dijo el compañero, bueno, como comentó, como le nombró al compañero, al tercer par craneal o oculomotor. Ahí está. Entonces, el orbicular. Vamos a hablar del orbicular primero. El orbicular tiene dos partes. Tiene la parte orbital, o sea que es relacionado a la cavidad orbitaria, y la parte palpebral relacionado al párpado. Justamente cuando nosotros miramos esta imagen vemos el músculo orbicular en su porción palpebral. O sea que de párpado. Función, cerrar el ojo. Inervado, séptimo par craneal, se inserta en el reborde orbitario. Se inserta en el reborde orbitario, ¿qué quiere decir? ¿Te recuerdan del reborde, de los bordes orbitarios? Ahí se inserta el músculo orbicular. Cuando nosotros cerramos así normalmente el ojo sin hacer fuerza, los músculos que se están contrayendo ahí en ese momento son la porción palpebral del orbicular. Ahora, cuando cerramos con fuerza, ahí no solo está actuando la porción palpebral, sino que también la porción orbital. Recuerden de eso, también es un tema interesante. Cuando cerramos así nomás, solo la parte, el orbicular, solo la parte tarsal está contraída. Sin embargo, cuando cerramos con fuerza, la parte orbicular también. Entonces, bueno, ya dijimos ya quién cierra. ¿Y quién abre? ¿Quién es el músculo que abre el párpado? A ese se le llama el músculo elevador del párpado. La verdad que hay dos. El elevador del párpado y el músculo de Müller se llama. Pero el que a nosotros nos interesa realmente es el elevador del párpado. Función, abrir el ojo. Simple, no hay mucho secreto. Abrir el ojo inervado por el tercer par craneal. Pero miren de dónde viene. Este músculo viene desde el vértice de la cavidad orbitaria. Aquí se recuerda cuando nosotros hablamos de la hendidura esfenoidal, de lo que entra a la cavidad orbitaria, dijimos que había un anillo, o sea que había un tejido, un tendón común en el vértice de la órbita. Y bueno, de ahí viene el elevador del párpado. Viene el elevador del párpado por encima de todos los músculos extraoculares. Y este es un músculo extraocular, pero el elevador del párpado no actúa moviendo el globo ocular. El elevador del párpado solamente actúa alzando el párpado, abriendo nuestro párpado. Entonces, se corre desde el vértice de la órbita
por el techo orbitario hasta su inserción en el tarso. Algunas fibras atraviesan el orbicular y terminan en la piel. Bueno, lo que sea. Entonces, por el techo orbitario hasta su inserción en el tarso. Esta palabra tarso, quiero que comiencen a aprender qué significa. Tarso. El tarso es, le voy a mostrar en esta imagen, esta piel, esta placa fibrosa acá. A esto se llama tarso. Y ustedes ven que el músculo elevador del párpado viene y se inserta en su vértice. O sea que lógicamente el elevador del párpado tiene que levantar, tiene que abrir el ojo. Y para eso se adhiere a una placa fibrosa llamada tarso, que es esto. Entonces le eleva. En esta imagen está mucho mejor lo que es el tarso. Miren. Formación fibroconectiva no cartilaginosa. Es una formación fibroconectiva, o sea que es una placa fibrosa. ¿Está bien? Miren, y aquí arriba se adhiere a esto, en el vértice se adhiere el elevador del párpado. Forma semilunar y de mayor tamaño en párpado superior. En su espesor y perpendicular a sus bordes transcurren las glándulas sebáceas de meibomio. En la cara anterior y en el borde superior del tarso superior se inserta el músculo elevador del párpado. Qué genial que lo dice acá. Tiene íntima adherencia con la conjuntiva subtarsal. Bueno, entonces recuerden este tarso. ¿Y este tarso en qué capa de el párpado está? Está La tercera. en el tercero. Hijo, pregunta de examen. ¿En qué capa, en qué plano del párpado está el tarso? Está en el tercero, porque primero te dijimos, piel y tejido subcutáneo es el primero, músculo el segundo, y tercero es el tarso con su glándula de meibomio. Y tercero está la conjuntiva tarsal. ¿Entienden? Entonces, nuevamente, se inserta en el tarso, aquí, como se ve en esta imagen, se inserta en el tarso, ¿sí?, el elevador del párpado. Y después hay otro músculo que le ayuda también a alzar. Cuando nosotros abrimos el ojo, está actuando el elevador del párpado. Cuando nosotros abrimos con susto y abrimos grande el ojo así con miedo, hay otro músculo que le ayuda a hacer eso, llamado el músculo de Müller, que abre más el ojo en situaciones de alerta y está inervado por el sistema simpático. ¿Está? Bueno. Entonces, esto es lo que estábamos hablando del párpado. Sabemos quién cierra, sabemos quién abre, sabemos sus planos. Ahora vamos a hablar del tabique orbitario. Esto es muy interesante también. El tabique orbitario, miren esta imagen. Voy a intentar insistir en esto. Piel, músculo, tarso, conjuntiva tarsal. El párpado se tiene que abrir. Miren, este es el músculo que se encarga de cerrar, el orbicular. Y este es el musculito que se encarga de elevar, de abrir el elevador del párpado. ¿Está? Y entre el tarso aquí y los tendones de estos músculos hay es una capa de periósteo, ¿verdad?, que se extiende desde el borde palpebral hasta el tarso, justamente. A eso le llamamos el tabique orbitario, está también aquí. Se encuentra profundo a la porción palpebral del orbicular del ojo, dice. O sea que se encuentra por debajo del orbicular, aquí profundo. Es una capa de periósteo que se expande desde el reborde orbitario. El superior se inserta en el tendón del músculo elevador del párpado y el inferior lo hace en el tarso, dice. ¿Está? El inferior se hace en el tarso, el segundo se hace, o sea, el de arriba también se inserta en el tarso, pero a través del tendón del músculo elevador del párpado. Garantiza la contención de la grasa orbitaria, además de limitar la diseminación de infecciones hacia y desde la órbita. Esto es súper interesante porque esta placa de periósteo o este tejido
hace que las infecciones no pasen para afuera o no entren para adentro. ¿Está? Produce una limitación y evita que esta grasa salga para afuera. Esta grasa se pierda aquí en el párpado. Entonces, ¿por qué es interesante el tabique orbitario? Nosotros en medicina, ustedes van a ver muchísimo lo que son las celulitis orbitarias o celulitis paraorbitarias o preorbitarias. Las celulitis internas y las celulitis externas. Hay varias formas de clasificarlo. Y se refieren básicamente a las infecciones que están por dentro de este tabique orbitario o por fuera de este tabique orbitario. Si hay una infección aquí afuera, hay una celulitis, difícilmente, por más podrido que esté aquí, difícilmente pase para adentro porque está esta estructura, el tabique orbitario. Y lo mismo, si hay una infección dentro del ojo, difícilmente esa infección salga para afuera por este tabique orbitario. ¿Está? Básicamente es eso. Y bueno, ya que vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de celulitis. Vamos a hablar de una enfermedad ya, que es la infección de estas zonas. ¿Saben por qué? Porque ahí entra el tabique orbitario. Cuando nosotros vemos a un adulto que tiene aquí hinchado el párpado, tiene rojo, tiene inflamado, evidentemente es una celulitis, tiene un poco de secreción, evidentemente es una celulitis. Y la celulitis, dependiendo de que si pasó este tabique o no, si recibe un tratamiento. Por ejemplo, si nosotros corroboramos que esa celulitis es externa o preorbitaria, o sea que no entró a la cavidad orbitaria, ¿qué tipo de tratamiento le vamos a hacer? Y si entró dentro de la cavidad orbitaria, ¿qué tipo de tratamiento le vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, viene el tipo. Viene el tipo con el párpado hinchado, irritado, con secreción. Nosotros sabemos ya que es una celulitis. Queremos saber si es una celulitis preorbitaria o una celulitis orbitaria. ¿Qué tenemos que hacer? En esta imagen. En esta imagen. Nosotros queremos saber si la infección está aquí en la piel nomás o si entró dentro de la cavidad orbitaria. ¿Qué tenemos que hacer? Hay varias opciones. ¿Ah? Examinando a conjuntiva, será que se percebe? Sí, se puede examinar. Lo primero que se ve es, bueno, lo primero que puedes hacer es realmente hacer una tomografía, ¿verdad? En una tomografía ya vas a saber si hay una colección o si hay una infección acá adentro porque puede haber pus o puede haber cosas, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no tenés esa tomografía. No tenés. Entonces viene con el tipo hinchado. Entonces lo primero que tenés que hacer es ver si el ojo se mueve bien. ¿Está? Porque imagínense en esta imagen tener aquí un absceso que afecta la grasa periorbitaria, que afecta los músculos, que le aprieta el ojo. Lógicamente el paciente no va a mover bien el ojo. O sea que va a mirar hacia arriba, el ojo se va a quedar quieto, no se va a querer mover. Ahí no importa lo que es. Ahí es sí o sí una celulitis orbitaria. Entonces ese párpado hinchado que vos tenés ya es una secuela de lo que está pasando adentro. Adentro sí que está re jodido. Si él abre el ojo, si usted ve que tiene el párpado inflamado, rojo, y de repente tiene un poco de fiebre el paciente, y usted levanta el ojo y el paciente, ah, sí, yo veo bien, sí, súper, veo bien. Y mira para arriba, se mueve bien para arriba, mira para la derecha, se mueve bien hacia la izquierda, y el ojo está bien, se mueve tranquilamente y ve bien. Entonces no hay nada que discutir, es una celulitis preorbitaria, una celulitis preseptal, le llaman, antes del septo. A este paciente, tranquilo, dale una cefalexina, dale una amoxicilina con clavo blánico, dale algún tratamiento antibiótico para gram positivos y se va a su casa. Le da un poco de antiinflamatorio, se va a tu casita. Paño frío, su antibiótico vía oral, terminó. Porque el globo ocular está bien, quiere decir que la cavidad orbitaria está bien. Ahora, ¿qué pasa? Si viene el paciente, la misma cosa, con el ojo hinchado, pero vos le abrís el ojo y te dices, no, estoy viendo borroso, estoy viendo menos. Y le decís, mira para arriba, mira para abajo, y el globo ocular no se mueve.
o se mueve muy poco, tiene limitación, ya, ahí, ¿qué tenés que hacer? ¿Alguien tiene idea? Medicação endovenosa, antibiótico terapia. Endovenosa, tenés que internarle y darle medicación endovenosa. No hay comprimidito, no hay antiinflamatorio y andate a tu casa. Vos le internás a ese paciente, sí o sí. Le vas a tirar directamente ya que se haga una tomografía y ya le internás y le das ya antibiótico a altas dosis justamente por la cercanía que tiene con el cerebro. ¿Entienden? Es totalmente diferente la conducta de una celulitis antes del septo o después del septo. Después del septo, internación, medicación a dosis meningia, se llama, o sea que una medicación más arriba de lo normal por el peligro de que esa infección pueda llegar al cerebro. Entonces, ya la conducta es diferente. Ya le hace una tomografía sí o sí para ver dónde está la colección si es que hay. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Y bueno, yo le dije, a un paciente que tiene una celulitis orbitaria, ¿qué antibiótico le vamos a dar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué tipo de antibiótico? Cefalosporina de primeira geração? Exactamente. Generalmente se comienza con eso. Ya no está más tan arraigado eso. La verdad que ya se está cambiando. Pero para gram positivo siempre lo primero que se indicó fue cefalosporinas de primera generación. Refuncionaban. Ahora para mí ya no funcionan tanto. Ahora ya se opta por otro tipo de tratamiento para gram positivos, como la amoxicilina y qué sé yo, unas cuantas cositas más. Ahora, ¿qué pasa si es dentro de la cavidad orbitaria? Recuerden lo que les voy a decir. Perdón, si es preseptal, si es una celulitis preseptal, posiblemente sea un gram positivo. Posiblemente sea un estafilococo o un estreptococo. Pero estafilococo o... bueno. Ah, no me recuerdo. Se me borró. Bueno, posiblemente sea un gram positivo. Entonces vos le das cefalosporina primero, bueno, es unos gérmenes más comunitarios. Ahora, ¿qué pasa cuando está dentro de la infección? Cuando está dentro del ojo la infección de la cavidad orbitaria, no, lo más probable es que ese bicho no haya entrado por aquí. Posiblemente entró desde adentro, de adentro. ¿Y qué tipo de gérmenes uno esperaría encontrar? En ese caso, perdón. En ese caso ya son gram negativos, ¿sí? Ya son gram negativos, entonces el tratamiento ya es diferente, ya no se piensa en un gram positivo, se piensa en un gram negativo. ¿Y de dónde suelen venir la cavidad orbitaria? ¿Con qué estructuras dijimos que está relacionado a través de sus paredes? ¿Qué estructuras? La cavidad orbitaria. ¿Qué estructuras están cerca de sus paredes que puedan llevarle a una infección? Eso más creo que me responda y no le pregunto más nada hoy. Aquela camada irrigada, né? Eu esqueci o nome, a camada que tem irrigação sanguínea. No, no. Cavidade nasal. Los senos, Cavidad. Ah, já disse. los Senos, senos, Los senos paranasales. Los senos paranasales. Entonces, una gripe, uno tiene una gripe que le pueda producir una sinusitis en los senos paranasales. Y sabemos que el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno maxilar están o sea que no están en contacto directo, pero están bien cerquita de la cavidad orbitaria. Entonces, esos gérmenes de tu sinusitis o puede llegar a la cavidad orbitaria y producir una celulitis orbitaria. Y ustedes saben que los gérmenes que producen en problemas respiratorios, neumonía o enfermedades respiratorias, son totalmente diferentes a los gérmenes que producen celulitis en la piel o algo así. Entonces, generalmente son negativos. Bueno, el más frecuente es el Haemophilus influenzae y el neumococo, ¿verdad? Neumococos son los dos gérmenes más frecuentes que afectan los senos y las vías respiratorias. Entonces, ese tipo de infección es diferente. Y como está tan cerca, los senos están tan cerca,
de la cavidad orbitaria y están tan cerca del cerebro, lógicamente el tratamiento es mucho más agresivo. Tenés que internarle y bañarle de antibiótico y hacerle su tomografía. Y si hay que drenar algo, hay que entrar a drenar. ¿Entienden? Porque puede complicarse. Bueno, básicamente eso es lo que yo quería hablarle del tabique orbitario. Para que entiendan su importancia. Professor, e nesse caso, uma curiosidade. Qual Sí. seria o antibiótico? Penicilina cristalina ou coisa assim? Não, né? No, cuando vos entras a querer pelear con un gran negativo, lo primero que optás es por una cefalosporina de tercera o cuarta generación. De tercera generación por lo menos. Una cefalosporina. Y después ya se puede ir a lo más agresivo, como los carbapenems, las, ¿cómo se llaman? La levofloxacina, ¿cómo se llama la familia de las floxacinas? Fluoquinolonas. Las fluoroquinolonas, ¿entienden? Ya te va por eso antibióticos. Los carbapenems también ya puedo usar, si está a nivel hospitalario, generalmente se utiliza ya. Lo clásico es hacer cefalosporina de tercera. Siempre se comienza con una cefalosporina de tercera. Ceftazidima o ceftazidima es generalmente lo más frecuente porque cubre pseudomonas, ¿verdad? Y después te va, hace muchos antibióticos ahí, pero ese es el orden. Generalmente cefalosporina de tercera, después las fluoroquinolonas, y si no funcionan las fluoroquinolonas ya te vas a los carbapenems. ¿Está bien? Como ay, recién le dije. ¿Está bien? Ya no se jode mucho con la amoxicilina, ya no se jode mucho con la cefalosporina de primera porque son gérmenes mucho más agresivos. Hay que evitar. Bueno, las pestañas están en el párpado. Miren, esta imagen es interesantísima. Las pestañas. El párpado tiene un borde posterior, tiene un borde anterior. Miren esta imagen, es fundamental que entiendan. Piel, tejido subcutáneo, músculo, y en el borde anterior están las pestañas. Lógicamente que en el borde anterior tiene que estar la pestaña, porque si están en el borde posterior, le van a raspar mucho la superficie ocular. En el borde posterior no hay nada, solamente está esta glándula, que es la glándula de Meibomian, que siempre quiero que recuerden. Borde anterior libre con pestaña, borde posterior está adherido o está en contacto con la superficie ocular. Hay 150 pestañas en el párpado superior y en el párpado inferior hay 50 aproximadamente. Bueno, en resumen, músculo que abre, el elevador del párpado inervado por el tercer par craneal, el retractor del párpado inferior inervado por el tercer par craneal y el músculo de Müller inervado por el simpático. Músculo que cierran, séptimo par craneal. Músculo orbicular. Eso. Hasta aquí vamos a dar la clase hoy, 1 hora 40 minutos, 1 hora media de clase, yo creo que es suficiente. ¿Alguna pregunta sobre esto? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Aquele setor conjuntiva das pálpebras é do mesmo tecido da conjuntiva do olho ou é diferente? Eu tenho só o mesmo? No, es el mismo. Es el mismo. Cubre el ojo y después se va y da la vuelta y cubre el párpado. Es el mismo. É o mesmo tecido. Ah, sim. Sí, es el mismo. Ah, sim. Graças. Dale. Doutor, permiso. Dime. En la posición normal de las pálpebras, vos dijo que la hendidura superior se queda cubierta por el párpado y la Libre. inferior se queda libre. Sí. Y si la superior y la inferior se quedan cubiertas un poquito, ¿tiene algún problema o es normal también? No, mira,
tenés que entender que te voy a mostrar. No sé si se ve todavía. Espera que- Sí, se ve, sí. Aquí, te voy a mostrar. Acá realmente esto puede variar. Porque mira, aquí en teoría no le cubre, ¿verdad? Este está un poco abierto, este ojo. Y aquí está bien al ras. El inferior puede haber una pequeña diferencia, pero el más importante es el superior. El superior solamente 2 milímetros tiene que estar. Si está de más, ya hay una hendidura palpebral disminuida. Ya puede haber una ptosis. ¿Entendés? Y si Sí. este está cubriendo también, lógicamente ya está muy disminuida. Pero te soy sincero, el inferior puede estar aquí, puede estar un poquito acá más arriba, un poquito más abierto. Lo importante es el superior. Si el superior está por debajo de esto, ya hay una ptosis palpebral. E se está muito arriba, pode ser uma exoftalmia também. Exactamente. Miles de cosas puede ser, pero lo más frecuente es una exoftalmía o una retracción del párpado superior. O sea que el párpado superior se fibrosa o el músculo elevador se hipertrofia y se va para atrás y le lleva al párpado junto. Muy frecuente en, voy a saber, en hipertiroidismo. Sí. Y puede producir una exoftalmía. Então, el inferior não hace tanto problema se está um pouquinho coberto, desde que el superior esté en posición correcta. Lógicamente, si está cubierto acá arriba, no, es normal, pero tampoco nos llama la atención. Porque realmente que nos llama la atención siempre es el párpado superior. Ah, está bien. Ok, dale, gracias. Vale. Y bueno, gente, eso es todo. Voy a dejar de grabar y ahora mismo ya voy a alzar porque tengo tiempo. Así que voy a alzar ya esta clase a la plataforma.